Voy a poner a grabar. De nuevo, pues la profesora Sonia Carreño les envía un saludo muy especial, espera de pronto conectarse. Hoy tenemos todavía clases aquí de posgrado principalmente, pero pues dejó todo listo para que podamos hoy tener nuestro encuentro. Como les mencionábamos, el tema, hoy tenemos dos puntos de la agenda. Uno central, que es la participación de nuestro integrante de la red Pronifam, Isaí Medina, con compartirnos un poco cómo son sus hechos y desafíos que han visto desde la investigación, desde la práctica de enfermería, en el cuidado de enfermería al adulto mayor. Después de eso vamos a tener un espaciocito nuevo dentro de nuestras reuniones de la red que va a ser las hemos llamado como esas cápsulas de la red del semillero Pronicen, en donde va a participar Darly, Tatiana y Alexis Zambrano con el tema del impacto emocional, impacto social y emocional en el cuidado familiar del adulto mayor con demencia, una iniciativa de investigación. Entonces, damos la palabra a nuestro colega Isaí Medina. Isaí lo conocimos cuando vino a Colombia y muy activo en la búsqueda de una pasantía con el grupo, que ha sido nuestro encuentro de similitud en los objetivos y en los desarrollos profesionales y creo que entendió el mensaje que queríamos, que era ser líder. Y en este momento por eso nos quiere compartir lo que desde la universidad donde está trabajando en México han desarrollado en su proyecto de maestría y lo que han venido trabajando posteriormente. Entonces le daría la palabra a Isaí. Yo quisiera que él pues mismo se presentara y les contara en términos de sus calificaciones, porque es mejor que salga de él mismo su perfil. Muchas gracias, Isaí, por Buenas tardes. aceptar la invitación y muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia. Aquí estaré entonces moderando y haciendo la logística correspondiente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Un gusto saludarla de nuevo. Y buenas tardes a todos los colegas de la red. Los saludo desde México. Yo soy Isaí Medina Fernández, profesor, investigador de tiempo completo en la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pertenezco al nodo de Coahuila. Ya tenemos varios años que hemos estado trabajando de la mano en conjunto con la red Cronifan desde coasesorías de tesis, artículos, diversas presentaciones que hemos tenido y es un gusto poder estar con ustedes y sobre todo generar más redes entre diversas universidades. Bueno, entonces el día de hoy voy a presentarles el tema de hechos y desafíos en el cuidado de enfermería al adulto mayor. Yo tengo una maestría en enfermería con acentuación en atención de enfermería del adulto mayor. Soy graduado de la licenciatura en enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán y la maestría aquí en Coahuila y actualmente doctorante en salud pública. Bueno, vamos a iniciar. Mientras comparto la pantalla, me gustaría las personas que puedan encender su cámara, vamos a hacer una pequeña dinámica de grupo en un momento, que preparen una hoja, por favor, una hoja de su libreta, y ahorita les voy a indicar qué vamos a hacer para empezar a romper el hielo en esta dinámica. Inicio compartiendo pantalla. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, señor, estamos Muy viendo tu bien. pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, el tema de hoy es hechos y desafíos en el cuidado de enfermería al adulto mayor. Vamos a iniciar con una dinámica de grupo y por favor las personas que puedan encender su cámara, me gustaría que en una hoja de papel, ¿sí?, la rompan a la mitad, en una van a colocar, pueden escribir verdadero o dibujar
Nosotros le decimos palomita. La otra vez se me olvidó cómo le dicen ustedes a esto, los compañeros de Colombia. ¿Cómo le dicen? Palomita, ¿cómo así? Sí, esta figurita, el de así. El Chulito, 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 el Un chulito. chulo. Ah, sí. chulito. Nosotros le decimos palomita. Entonces, bueno, un chulito y una tachita. Pueden poner para falso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a leer unas afirmaciones y ustedes van a decir si es verdadero o falso. Me avisan. Vamos a dar 30 segundos para que tengamos listo este papel con su chulito y una tacha. Bueno, entonces recuerden, nada más para repetir las instrucciones. Van a arrancar una hoja de papel o algo reciclado. Van a poner un chulito en la mitad y en la otra mitad, correcto, doctora Lorena. Así, muy bien, un chulito. Me gusta esa palabra, me gusta. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos la primera, el primer comentario. Hay hay más personas de 60 años que niños menores de 5 años. ¿Quién dice que es verdadero? Que levanten el chulito o la tachita, para que se pueda ver en la pantalla, por favor. Muy bien, ya vi aquí unos chulitos. Excelente, muy bien. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Excelente. Muchísimas gracias. Correcto. Esta es la introducción. Ahorita vamos a seguir. Muchas gracias. Ya pueden bajar su chulito. Realmente, los cambios sociodemográficos ya está ocasionando que tengamos personas mayores de 60 años, más personas mayores de 60 años que niños menores de 5 años. Tengo que contextualizar que la etapa de adulto mayor aquí en México, bueno, más bien como la parte social de la vejez, es considerado un adulto mayor aquí en México a los 60 años. Y tengo entendido que en Colombia es a partir de los 65. ¿Es correcto? ¿Sí? Dice María Clara que sí. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, sí, porque van a poder ver durante toda la presentación adultos mayores de 60 años. Porque en México sí se contextualiza a partir de los 60. Correcto. Más adelante vamos a explicar más a profundidad durante estos puntos presentados. Solo cuatro de cada 10 hombres y 3 de cada 10 mujeres mayores gozan de una buena o muy buena salud. ¿Qué dice? ¿Chulito o tachita? ¿Verdadero o falso? Ok, ya vimos aquí que están colocando algunos unas tachitas, otros unas palomitas. Ok, muy bien. En este momento no hay respuestas correctas o erróneas. Les agradezco mucho su participación. Verdadero. Solo 4 de cada 10 hombres y 3 de cada 10 mujeres gozan de una muy buena o buena salud. Esto es debido al aumento de las enfermedades de condiciones crónicas. En caso de México, prevalece la enfermedad de diabetes tipo 2. Las personas mayores con mayor escolaridad tienen mayores limitaciones funcionales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Ok. Muy bien. Gracias. Falso. Es al revés. ¿Sí? Las personas que tienen menor escolaridad tienden a tener mayores limitaciones funcionales. Una limitación funcional es que no les permita realizar de forma independiente alguna función de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Siguiente punto. Las condiciones geriátricas que no se modifican o que empeoran durante la hospitalización suelen prolongar la estancia hospitalaria. ¿Cierto o falso? ¿Chulito o tachita? Correcto. Muy bien. Esto es verdadero. Existen ciertas condiciones como, por ejemplo, el delirium. En el hospital, a los adultos mayores, al poco tiempo de estar hospitalizados, pueden presentar un delirium.
pero pueden ser algunos factores que son prevenibles, al igual que la presencia de las úlceras por presión, el riesgo de caídas, y que existen diversas maneras de poder realizar esta valoración en el área hospitalaria. Y el último punto, el creciente número de personas mayores es motivo de preocupación para los adultos jóvenes en edad madura. ¿Cierto o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El creciente número de personas mayores es motivo de preocupación para los adultos jóvenes y edad madura. Ok, aquí. Compañera, profesora María Ocampo, ¿por qué está entre sí o no? ¿Podría compartir, por favor? Muy bien, gracias. ¿Ya me escuchas bien? Sí, listo. ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho. Ok, cuando tú preguntas esto, yo me voy a una investigación que nosotros estamos apenas iniciando y proponiendo precisamente por la complejidad que en nuestro entorno, en nuestro contexto, ha sido la educación sobre la vejez entre las personas jóvenes y de edad madura. Entonces, para los de edad madura es como miedo y para los adultos jóvenes es como no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Y es como un aspecto de educación. Entonces, te pongo los dos. Es porque cuando se tienen contacto con adultos mayores, uno diría, bueno, tienen un acercamiento. Pero cuando no lo tienen, la gente por lo general no, ni siquiera lo dimensiona, sino que es como algo que me va a parecer así como por arte de magia, o que no me va a tocar a mí, o que yo no voy a hacer así pues en esas condiciones de vejez. Entonces por eso te la pongo. Muy bien. ¿Puedo participar, Adelante. Isaí? Sí, por favor. Saludos a todos desde Villavicencio. Te espero algún día por estas tierras, Isaí. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo que estoy viendo ahora por una experiencia personal, y es que la preocupación de los jóvenes, estoy hablando de los adultos jóvenes, está empezando a darse porque empezaron a vivir con los papás adultos mayores o a empezar a tener un poco más de contacto de la responsabilidad que tienen con ellos. Me explico, ellos hacen su propia vida, arman su núcleo familiar, aman todo, y uno como adulto mayor, y yo ya estoy mayor de 60, por supuesto, uno va creciendo, pero también va creciendo todas esas morbilidades que nos acompañan por siempre. Entonces, esa familia o ese joven, para mí son jóvenes, esos adultos jóvenes, empiezan a preocuparse porque ya comenzaron a ver a su papá o a su mamá con una serie de dificultades que les toca o asumirlos en sus casas o empezar a visitarlos en sus casas con mayor frecuencia o empezar a estar con ellos en el médico. Entonces es en razón al rol que empiezan a desempeñar que empiezan como a preocuparse, pero si uno le pregunta a muchos jóvenes, uno dice, no, mi papá está muy bien, mi papá bien, entonces como que no, no es mayor la preocupación. Muy bien, muchísimas gracias por compartir estos comentarios, totalmente de acuerdo. Las percepciones de la vejez van a estar asociadas a sus vivencias, entonces si ellos estuvieron en contacto con adultos con un estado funcional, o sea, que hacían solos, o sea, todas las actividades por sí solos, pues van a esperar que en su futuro se hace. Actualmente en la Facultad de Enfermería, aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, estamos desarrollando investigaciones enfocadas al miedo al envejecimiento, a la ansiedad ante el envejecimiento, y actualmente estamos desarrollando también, más bien estamos haciendo la adaptación del instrumento de expectativas hacia el envejecimiento. Hemos trabajado desde con niños, una investigación cualitativa en niños, que para ellos piensan que los adultos mayores es a partir de los 25 años, o sea, 30, o sea, yo dije, no, no, pero no nos tenemos que preocupar que vamos a llegar a esta etapa, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante, igual a través de los hechos, vamos a poder plasmar cuáles son esos también desafíos que tenemos y nosotros como profesionales de enfermería en el actuar para llegar con un envejecimiento saludable. Muy bien, muchas gracias. Aquí me faltó poner verdadero. Correcto. Bueno, son 5 puntos que vamos a estar manejando en este
Sí, los que gusten apagar su cámara, adelante, sin problema. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a hablar sobre primero, sobre que los avances, voy a minimizar esto. Los avances en las ciencias médicas y la mejoría de las condiciones de vida han contribuido a disminuir sustancialmente las tasas de morbilidad y mortalidad por causas transmisibles. Eso no se ha desaparecido de forma completa las enfermedades transmisibles, pero han aumentado en un gran porcentaje las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y la obesidad, que esto conlleva a otras patologías asociadas. Y esto va a generar también un mayor gasto en salud. Actualmente los servicios de salud aquí en México ya no son sostenibles por esta razón. El Sistema Nacional de Salud aquí en México consiste de que tienen un seguro, no los tenemos que, bueno, no se paga de forma directa, sino que nos hacen un descuento muy, muy mínimo. Si nos pagan catorcenal, quincenal, entonces nos quitan un poquito del sueldo muy mínimo, que será 100 pesos mexicanos, serían como unos $5 por cada 15 días, y con eso es el seguro público, y podemos ir al IMSS, al ISSSTE, a los hospitales de Secretaría de Salud, pero te asignan de forma directa a una institución. Creo que para ustedes son las EPS. Bueno, entonces, no sé cómo se encuentre la situación de Colombia, pero me pareció escuchar que unos pagan también seguros, no sé si son privados, y aquí ese tipo de seguros son muy caros. Bueno, entonces esos tipos de seguros tampoco ya no están siendo sostenibles porque generan un mayor gasto en el momento de atender a los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas o tienen diversas enfermedades crónicas. Por lo pronto, una mayor longevidad de la población significa mayor carga de enfermedad y discapacidad, y así como la necesidad de cuidados de corto y largo plazo. ¿Cuáles son las necesidades de las personas mayores que aún no son cubiertas por el Sistema Nacional de Salud aquí en México? Una cobertura universal de salud. En estos últimos años se han propuesto de que exista solamente un seguro para todos los mexicanos, es decir, que todas las equivalentes a EPS se junten en una sola misma institución y que puedan ofrecer esa atención. Sin embargo, ha sido muy difícil, ni siquiera se han formado las bases para que se pueda tener una cobertura universal en salud y sobre todo que sea gratuito. La seguridad social, ya se están saturando todas las instituciones de seguridad social públicas. Al aumentar las enfermedades crónicas, pues son patologías que van a necesitar una atención a largo plazo, mayor medicamentos, mayor consulta, puede existir una mayor presencia de complicaciones, hospitalizaciones, y cuando un adulto joven o un adulto en edad media tiene una enfermedad crónica, suelen complicarse en la edad adulta mayor. También es necesario las acciones de prevención y promoción para lograr un envejecimiento saludable, que actualmente aquí en México y por parte de los institutos del adulto mayor, que es el INAPAN, el Instituto Nacional de Geriatría, los institutos estatales y locales, se han enfocado al envejecimiento saludable, que eso es lo que se necesita, sobre todo en Latinoamérica, que nos enfoquemos al primer nivel de atención y no hasta cuando lleguen por una complicación al hospital. También es necesario preservar la capacidad funcional de las personas adultas mayores. ¿A través de qué? De las adaptaciones del entorno. Si ellos se encuentran en un vecindario donde no tienen algún espacio recreativo para poder realizar ejercicio, algunas convivencias sociales, pues esto puede ocasionar que tenga pérdida de la capacidad funcional. Al hablar de la funcionalidad, puede ser una funcionalidad física, social, psicológica, etcétera. Tenemos una línea de investigación aquí en la facultad de funcionalidad. Incluso también entre la función sexual, es muy amplia esta línea. Entonces sí se tiene que también mejorar los entornos y el medio ambiente para poder preservarlas. Existen nuevas necesidades que presentan tanto la población envejeciente como la envejecida. En unos años vamos a tener adultos mayores expertos en tecnología.
expertos. La población con analfabetismo en México ha estado disminuyendo. Les voy a dar un ejemplo. En mi familia, mi hermano que está conectado en este momento, el maestro Josué Medina y su servidor, somos los primeros en estudiar en la universidad. Somos los primeritos. Y mis tíos, mis abuelos no pudieron ni estudiar 2 años. Mis papás estudiaron hasta nada más 3 años, cursaron la primaria. No sé cuál es el equivalente en Colombia. Y esto ha permitido que se mejoren las oportunidades, no solamente oportunidades laborales, sino que mejoran en caso de salud esta atención. Por otra parte, necesitamos profesionales de salud capacitados en la atención del adulto mayor. En los siguientes hechos vamos a poder observar que la situación de México son muy poquitos, tanto enfermeros, especialistas en geriatría, médicos geriatras, se han enfocado a otras especialidades y no esto que es un futuro muy cercano, incluso ya lo estamos viviendo, que necesitamos profesionales de enfermería capacitados que realmente sepan atender a un adulto mayor desde sus diversas esferas. Bueno, por otra parte, se ha presentado un envejecimiento demográfico a nivel mundial, generando grandes oportunidades y nuevos desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos que vamos a tener en un futuro? Desarrollar un desarrollo socioeconómico global, mejorar la nutrición, mayor actividad física, mejorar el entorno, disminución de infecciones, progreso en la educación, atención médica especializada y mejorar la salud mental. Estos componentes deben de ser considerados lo más pronto posible para la atención de adulto mayor y poder tener un envejecimiento exitoso. Aquí sería un envejecimiento exitoso, es decir, llegar de la mejor manera a una etapa de la vejez y con el mejor estado de salud que se pueda. Ahora vamos a iniciar con los hechos. Y los hechos, ¿qué es lo que está pasando aquí en México? ¿Qué es lo que puede estar ocasionando que limite la atención o afecte la atención y cuidados de enfermería al adulto mayor? El primer hecho es la realidad actual del cambio demográfico. En México, a partir de 1930, pues ha tenido grandes cambios porque después de 1930 fue la Revolución Mexicana y hubo muchas muertes en su momento de la historia y posteriormente empezaron a aumentar la población, pero los grupos poblacionales se han ido alterando. Por ejemplo, en esta línea podemos observar que las personas que tienen más de 60 años han ido en aumento y se espera, en este momento ya se espera que a partir del 2050 que haya más personas de 60 años y empieza a disminuir las personas que tienen menos de 14 años. Pero si lo sacamos en un porcentaje, sí podemos observar que hay más mexicanos de 60 años que niños de 5 años. Entonces, esto va a requerir que las instituciones de salud estén preparadas para que puedan atender a una gran cantidad de adultos mayores. El siguiente punto del hecho es que en el 2001 la esperanza de vida en México es de 76.6 años y para el 2050 será casi de 80 años. Esta esperanza de vida pues también va a ocasionar que en los últimos años de vida, generalmente 5, es un punto que vamos a tocar, son años de vida que puede tener una complicación o tener una enfermedad o una limitación funcional. Es más común en mujeres que sucede esto. ¿Cómo se ha comportado este cambio demográfico también en México? Es de que los hombres fallecen de primero y posteriormente a los 5 años en promedio las mujeres. Y tiene un porqué. Recuerdo que en Colombia tienen una mayor esperanza de vida. Si no me equivoco es de 77.7 años. Entonces, comparado con México, pues suelen vivir más. El siguiente punto es que quien hoy cumple 60 años en México puede esperar vivir 22 años más, es decir, una edad de 82 años.
pero probablemente estos últimos 5 años de vida puede ser que lo viva con un grado de discapacidad. Y aquí podemos observar una gráfica donde aquí se encuentra México, que es de cerca de los 5 años que puede vivir con una discapacidad, y podemos observar que en China tiene una menor cantidad de años que puedes vivir con una discapacidad. Esto puede estar influido por diversas situaciones, como es el caso del acceso de los servicios de salud, la cultura, la parte económica, la atención en salud, prevención, promoción, etcétera. Entonces pueden existir diversos factores que nos estén ocasionando que en estos últimos 5 años de vida tengan o presenten alguna discapacidad. El hecho número 2 es que vivimos en un dramático cambio en la carga de la enfermedad y con nuevos elementos constitutivos, entre ellos la fragilidad y los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos es uno de los problemas que suelen tener los adultos mayores que no tienen un envejecimiento exitoso. Entre ellos se encuentran los grados de incontinencia urinaria, fecal, los delirium, las limitaciones funcionales, deterioros cognitivos, etc. Y la fragilidad es cuando hace más vulnerable no solamente físicamente, sino socialmente y psicológicamente al adulto mayor. En este hecho hay diversos puntos. El primero, que solo 4 de cada 10 hombres y 3 de cada 10 mujeres gozan de una buena o muy buena salud. Esto asociado a de que los hombres suelen tener una menor esperanza de vida comparado a la de las mujeres. La diabetes y la enfermedad isquémica del corazón son las afecciones que mayor carga de mortalidad representan. Entre ellas el infarto agudo al miocardio. ¿Alguien me podría compartir, por favor, la situación de Colombia? ¿Cuáles son las 2 patologías o causas de muerte en los adultos mayores? ¿Alguien me podría ayudar, por favor? Puede encender su audio. En Enfermedades Colombia. cardiovasculares. Muy bien, Las muchísimas enfermedades gracias. cardiovasculares. Muchas gracias, enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias. Bueno, aquí en México, México tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas como es la diabetes. En el departamento donde vivo, que es el estado de Coahuila, prevalece las enfermedades de hipertensión arterial, infarto agudo a miocardio. Y en el sur de donde yo nací, yo vivo en el norte, cerca de Estados Unidos. Está aquí Coahuila y aquí Estados Unidos. Pero yo nací en Yucatán, que es cerca de la frontera de Belice, a unas 5 horas de la frontera de Belice. Entonces, a pesar de estar en extremos, se nota bastante la diferencia, estos cambios culturales. Yo, de ser de cultura maya, al llegar al norte, se nota, o sea, es como tener varios Méxicos, o sea, cambia desde la alimentación, el clima. Ahorita aquí tenemos frío, el día de hoy aquí en Saltillo, Coahuila, y mientras en Yucatán, que estamos cerca de la playa, pues siempre hace mucho calor. Y esto va a ocasionar que también hayan modificaciones, no solamente de la conducta, sino también de la carga de la morbilidad y mortalidad. El siguiente punto, más de 1/3 de las personas mayores viven con al menos 2 enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las más comunes? Diabetes o hipertensión, diabetes, obesidad o también hipertensión y obesidad. Son las 2 grandes enfermedades crónicas que prevalecen en todo el país. El siguiente punto es de que 2/3 partes de los años de vida saludables perdidos por personas de 60 años o más se relacionan con estilos de vida desfavorables. Es decir, que si no tienen buenos hábitos de vida, no se realiza ejercicio. De hecho, eso es así como que sí nos cuesta bastante. Yo apenas retomé porque la había dejado hacer el ejercicio. Eso sí nos va a permitir tener un buen envejecimiento. Al momento de llegar a ser adulto mayor, vamos a ser adultos mayores saludables. Entonces, igual puede estar ocasionado por los diversos factores como los horarios laborales, la movilización
entre un lugar a otro, los cambios económicos, la cultura, como les comenté de que yo soy del sur de México y ahora que vivo aquí en el norte, pues no se pueden preparar las mismas comidas, entonces me tengo que adaptar a lo que se come en esta zona de México, que es una zona más desierta y pues yo vengo de un lugar donde es más de playa, donde están los cenotes, entonces sí cambia y uno se tiene que adaptar también a esos estilos de vida. Otro punto es que una quinta parte de las personas que llegan a los 60 años en México está en condición de fragilidad. Al momento de tener una persona fragilidad, pues lo vuelve una persona vulnerable. Incluso aumenta la vulnerabilidad cuando presenta alguna discapacidad y si son mujeres. El hecho número, bueno, aquí tenemos una gráfica del porcentaje de fragilidad en personas mayores. Tenemos que en México se encuentra por arriba de del 20%. Y aquí tenemos a Colombia, que se encuentra aproximadamente en un 18% se encuentra. Es decir, también por debajo del porcentaje de México. El hecho número 3 es de que aumenta la discapacidad y la necesidad de cuidados. Uno de los puntos que nos indica este documento es que la diabetes es la principal causa de discapacidad en personas mayores de 70 años o más. Por ejemplo, alguna amputación. En México, sobre todo en las instituciones públicas, sí suelen morirse los adultos mayores de patologías o condiciones que no deberían de morirse. Entre una de ellas es una amputación. Y no es al momento de la cirugía, sino es después porque se les infecta o ocasionan diversas situaciones, se infectan de otras, por ejemplo, de una neumonía, y esto también hace que se complique aún más el estado de salud del adulto mayor hospitalizado. 1 de 4 personas mayores tiene limitaciones funcionales. Esto también está asociado por los estilos de vida, el entorno, etc. ¿Cuáles son estas limitaciones funcionales más prevalecientes? Bueno, se encuentran las relacionadas con las cogniciones, el deterioro cognitivo. Pero también podemos observar en esta gráfica que las personas que tienen un año de escolaridad suelen presentar una mayor limitación funcional en el área cognitiva, en una limitación auditiva, visual, incluso de movimiento, que son el área de las articulaciones, perdón. Entonces, dando respuesta al primer punto, sí podemos identificar que el tener una menor grado de escolaridad se puede tener una mayor limitación funcional, tanto cognitivo, auditivo, visual y articular. Y el siguiente punto, las limitaciones en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria se incrementan conforme aumenta la edad. Y esto puede ocasionar que tenga la necesidad de tener un cuidador familiar. El 80% del tiempo dedicado al cuidado de las personas mayores dependientes recae sobre las mujeres. Yo creo que esta situación es muy común en los países de Latinoamérica. Como hemos tenido mucho contacto, tanto con la doctora Lorena y la doctora Sonia, que trabajan con cuidadores, creo que hemos observado ese mismo patrón de que las mujeres se ha indicado culturalmente que son las responsables del cuidado de los familiares. Pasa lo mismo en México. 1/3 de la población opina que la atención de las personas mayores debe estar a cargo de la familia, mientras que otro tanto considera que es responsabilidad del Estado. Entonces, un tercio nada más piensa que debe de cuidarlo. La atención debe de ser por un familiar. Sin embargo, la Secretaría de Salud aquí en México no se encuentra preparada. O sea, Colombia está muy avanzada en cuanto a los cuidadores. Nosotros nos encontramos ni siquiera en pañales, o sea, no existen leyes, no existe nada relacionado con los cuidadores. Aquí en el estado de Coahuila se intentó, no fue aprobado por parte de la facultad hace unos años. No fue aprobado porque esto pues ocasiona también tener un impacto no solamente económico, o sea, es un impacto muy grande y no fue considerado esta ley.
En el cuadro, perdón, podemos observar que las dificultades, tanto de las actividades básicas de la vida diaria como las actividades instrumentales, tienen o presentan alguna mayor dificultad o dependencia cuando tienen 80 años o más y en caso de las mujeres. Que lo que hablábamos, que en los últimos años de vida suelen tener un mayor grado de discapacidad y sobre todo en las mujeres que tienen mayor riesgo de alguna limitación funcional. Aquí tenemos un punto muy preocupante, compañeros. En las unidades, este fue un resultado que hizo, bueno, un estudio que hizo el Instituto Nacional de Geriatría, ya tiene unos años, ya se necesita actualizar, si no me equivoco, este fue del 2017, pero hasta esa fecha, las unidades médicas, esto se hizo el estudio a nivel nacional, se contaba nada más con 168 consultorios de geriatría en las instituciones públicas de la Secretaría de Salud. Para todo México, para todo México. Entonces pueden observar que es súper poco. También podemos observar, cuando hablamos de consultorios de geriatría, es de que sean consultorios nada más especializados en atención de geriatría, porque a veces puede existir médicos con alguna especialidad de medicina interna que se dedican a la atención, que, bueno, atienden a los adultos mayores, pero no es la misma perspectiva que tiene un geriatra a un médico de medicina interna, un anestesiólogo, etcétera. Entonces, consultorios especializados nada más existían 168. En todo el país existían nada más 176 camas de hospitalización en todo el país, o sea, en todo México. Y somos una población muy grande. También podemos indicar que en el sector de salud se contaban hasta esa fecha solamente con 197 geriatras. Muy poco, ¿no? Era una situación muy preocupante. Ha aumentado, pero ha aumentado la cantidad de geriatras, pero no son las necesarias para poder atender a la gran cantidad de adultos mayores que tenemos y que en unos pocos años, como observamos en las gráficas, ya va a ser mucho mayor la cantidad de adultos mayores comparado a los adolescentes y niños menores de 14 años. Y ni hablar del profesional de enfermería. A nivel nacional, la Facultad de Enfermería aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, somos la única institución con la maestría en enfermería y que tiene una acentuación en geriatría y gerontología. Incluso este programa de posgrado está a nivel consolidado ante el CONACYT, que es nuestra institución que rige toda la parte de ciencia y tecnología. Aquí en México incluso se beca, se paga para que estudies y aceptan extranjeros. Entonces, por si alguien está interesado, están abiertas las inscripciones para estudiar la maestría aquí en México y pueden ser candidatos a tener una beca mensual, es decir, se les paga con eso pueden pagar ustedes tanto su colegiatura como su manutención. Entonces, México realmente se ha estado preocupando bastante por la atención y preparación de la atención de los adultos mayores. El último hecho, los estereotipos negativos, la discriminación y el maltrato prevalecen a pesar de la nueva realidad del envejecimiento. Es decir, que para 6 de cada 10 mexicanos, el creciente número de personas mayores es un motivo de preocupación. Incluso existe, como mencionaba previamente, el miedo al envejecimiento. Y este miedo de envejecimiento puede aumentar también el riesgo de suicidio. Podemos observar en esta figura que le preocupa algo al 33.6% sobre el envejecimiento y le preocupa mucho el 29.7%. Esto puede estar asociado tanto a los estereotipos negativos que se tiene de la vejez y el adulto mayor. Esto nos va a llevar a que alta prevalencia de estereotipos negativos hacia las personas mayores y hacia la vejez puede ocasionar una pobre capacidad física y mental. También nos enfocamos a los estudios de las actitudes. Ahorita estamos haciendo el estudio de las actitudes sexuales y cómo influye hacia el cuidado sexual del adulto mayor y hacia la actitud, hacia la sexualidad en la vejez. Entonces, todo lo que hacemos en este momento durante la etapa de la juventud
puede tener una afectación negativa en el futuro. Otro de los puntos es de que el maltrato afecta a 1 de cada 10 personas mayores y su prevalencia se triplica entre los mayores con discapacidad. Esto es una tendencia a nivel Latinoamérica, donde el maltrato ha sido una situación muy preocupante. Y más del 90% de las personas mayores contribuye por medio de alguna actividad no remunerada al bienestar de los hogares mexicanos. También estamos iniciando con los estudios. Ahorita tengo una tesista de maestría que está realizando el estudio de las abuelas cuidadoras de nietos. Entonces, realizan alguna actividad para sentirse incluidas dentro de la familia, que se sientan funcionales, y esto pasa en todas las familias de México. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la participación de enfermería ante estos desafíos? Enfermería puede contribuir a un cuidado científico, ético, integral, sostenible, con pertinencia social, basado en la filosofía de cuidado humanizado, que promueva no solo la capacidad funcional, sino también que potencialice tanto en el desarrollo de los cuidados como la gestión, la investigación y la educación para mantener o mejorar su condición humana en el proceso de envejecimiento al fin de alcanzar su bienestar y satisfacción. En palabras más simples, debemos de tratar de que el adulto mayor llegue a un envejecimiento saludable, que llegue lo más saludable que se pueda, es decir, con un envejecimiento exitoso. Esto va a generar que se cambien estas estadísticas de presentar una mayor discapacidad, aumenten otras situaciones, ¿no? Disminuir otras situaciones como el maltrato, la dependencia, entre otros. Y esto desde los roles de enfermería a través de la gestión, educación, investigación y docencia. ¿Cuáles son los desafíos en el cuidado del adulto mayor? Falta de recursos humanos especializados en la atención del adulto mayor. Cuidados de largo plazo. Sensibilización en la atención del adulto mayor. Atención centrada a la persona. Cuidados familiares y falta de políticas públicas en salud para el adulto mayor y cuidador. ¿Por qué específico en salud? Porque actualmente el presidente que tenemos sí le ha dado un gran realce a la atención del adulto mayor, pero desde una mirada social. Como por ejemplo, disminuye la cantidad de años, antes a partir de los 70, ahorita a partir de los 65 les dan un dinero por ser adultos mayores. Bueno, y si se encuentra en una zona rural o un grupo vulnerable, entonces van los adultos mayores, cobran, entonces hay ya otras situaciones, ¿no? Que han tenido descuentos, etcétera. Entonces, la situación social por parte del gobierno ha mejorado. Incluso en el programa sectorial de salud ya consideraron un punto la atención de salud del adulto mayor, cuando en los sexenios anteriores ni siquiera se consideraba a este grupo poblacional. Y para finalizar, me gustaría si alguien puede compartir qué otro desafío podríamos tener. Es más, ustedes desde la perspectiva de Colombia pueden mencionarme. Yo no sé en este momento cómo se encuentre Colombia en cuanto a la atención del adulto mayor. A los cuidadores sí he estado muy pendiente por todas estas ponencias que hemos tenido desde hace un tiempo. Sí, adelante, María, te escucho, por favor. Sí, María, te escuchamos. No sé si te escucha, María Clara. Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ok, Isaías, te decía que me gusta mucho como la contextualización que tienes sobre ese panorama global mexicano, porque yo soy una de las admiradoras número 1 que un país tan parecido a nuestro país como Colombia tenga tanto adelanto en el cuidado del adulto mayor. ¿Por qué te lo digo? Y es porque uno encuentra muchos artículos, muchos textos escritos en México
en el que uno ve palpable esa situación social que tú decías. Creo que la situación a nivel de salud para nuestros adultos mayores en Colombia es muy parecida a la de ustedes, porque me he acercado un poquito a eso, sobre todo para las personas eh, que presentan servicios de salud pública. Sí. Eh, a diferencia del precio que pagan unos y otros, nosotros tenemos un sistema un poco parecido al de ustedes, y también las pólizas de salud son muy costosas y se reducen como a un estrato socioeconómico en los adultos mayores que es alto. Nosotros, no sé si en algún momento alcancé a escuchar cuando preguntaste sobre las enfermedades de adulto Sí. mayor en Colombia. Hay un grupo de enfermedades importantes que son las enfermedades respiratorias en nuestros adultos mayores, y eso hizo que con la pandemia se aumentara muchísimo la morbilidad y la mortalidad por enfermedades respiratorias en Colombia, y es como una de las partes como en las que estamos apuntando. Indiscutiblemente lo que tú dices en todos, yo creo que es como global, sobre todo en estos países latinoamericanos, que a mayor acceso de pronto a la educación, se va generando un poco más de conciencia en los adultos mayores hacia el envejecimiento y hacia su cuidado. Pero igual también apoyamos totalmente lo que tú decías de un objetivo, y es de tratar de llevar ese adulto mayor a un envejecimiento saludable. Ujú. De hecho, nosotros como facultad, que eso es lo que nos mueve a nosotros, el adulto mayor, tenemos el enfoque de adulto mayor en un colectivo sano. Ahora tú preguntabas que en Colombia la edad para adulto mayor, que cuál era la edad, Sí. también es parecida a la de ustedes, es a nivel epidemiológico parecido, también es de 60 años, más o menos alrededor de la jubilación, pero si tú llegas para unas actividades puntuales, es mayores de 65 años, por ejemplo, la atención en los bancos, la atención en Ok. supermercados, o la atención pues como a población Sí. especial. Admiro mucho de Colombia y específicamente de Medellín, no sé, y me gustaría como que me contaras o nos contaras sobre eso. Cuando tú hablas de que el Estado le ha dado mucha participación al adulto mayor, sobre todo en sociedad, Sí. nosotros, tristemente yo creo que, digo triste es porque, triste y no triste, porque la pandemia hizo por lo menos que en Colombia se viera el adulto mayor de una manera diferente, y que dijeran, bueno, es que el adulto mayor existe y lo tenemos que intervenir. Y a raíz de eso se han venido haciendo algunos cambios, y quisiera que me contaras cómo, si en alguna parte en México ustedes tienen algunos puntos o ciudades amigables con el adulto mayor que hagan parte de ese escenario y de esa intervención para que el adulto mayor llegue de una manera saludable y una dependencia disminuida a ese envejecimiento. Es decir, que tengan espacios amigables con el adulto Sí. mayor, de pronto con el transporte público, no sé, el acceso a algunos grupos de cuidado de adulto mayor como los tenemos acá, en donde se hace atención sobre educación física, sobre nutrición, sobre Sí. factores de riesgo, no sé, como que me contaras Sí. esa parte de adulto mayor. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias por la participación, María. Las ciudades amigables aquí en México, las vigentes se encuentra Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, y hay una ciudad más que no recuerdo. Es decir, son las ciudades grandes de aquí de México, como que las ciudades principales. Y está en proceso de certificación el estado de Yucatán, que es donde nací,
Sí, al tener una ciudad amigable necesitan cubrir diversos puntos. Son, si no me equivoco, 10 o 11 puntos desde la participación social, la movilización, el transporte, la atención. O sea, son muchos requisitos. Incluso con los estudiantes de maestría, aquí en el estado de Saltillo nos vamos al centro de la ciudad y empezamos a evaluar con los checklists que elaboramos a través de las indicaciones para ciudad amigables, y por lo menos donde vivo actualmente no cumple con esos requisitos. Sin embargo, sí puedo señalar que es un estado de ejemplo a nivel nacional en la atención del adulto mayor. Yo cuando llegué me sorprendí bastante que existe un instituto especializado en la atención del adulto mayor en el primer nivel de atención, incluso para dar un seguimiento como para personas que egresan de un segundo nivel de atención, que es el Centro Estatal del Adulto Mayor, y también existe el Instituto Estatal del Adulto Mayor, que es una institución donde van muchísimas personas, de hecho más de 1,500, y realizan diversas actividades, desde actividades básicas, avanzadas, intermedias de ejercicio, folclore, pintura, que les permita esa participación y desarrollo social entre los adultos mayores. También se encuentran con diversos programas sociales, donde el adulto mayor puede tener una preocupación menos económica. Aproximadamente, yo no sé si lo vean mucho o poco, pero aquí para los adultos mayores incluso no les alcanza, que son $150 aproximadamente al mes que les asignan para que puedan comprar sus cositas. Los adultos mayores son muy vulnerables, la mayoría, pues sus hijos o están fuera de casa o no tienen hijos. Entonces, esta condición ha sido muy criticada. Ha sido muy criticada porque dicen, no está permitiendo que se desarrollen por sí solos, pero en zonas indígenas, o sea, perdón, de grupos originarios, les ha ayudado bastante porque las oportunidades son muy diferentes a las personas que viven en la ciudad. Por lo menos los que viven de la ciudad, hay adultos mayores que siguen trabajando, siguen siendo maestros, e incluso, no sé cómo son cerillitos. Los cerillitos son las personas que atienden en los supermercados, que envuelven, no hay en Colombia. Empacadores. Empacadores, correcto, empacadores. Entonces, uno hace la compra en el supermercado, te lo ponen en bolsita, te lo dan, le das una propina. Muchos se desarrollan, o sea, realmente la vida, se consiguen el dinero a través de esta manera. También ha sido muy criticado, pero yo creo que como una acción para disminuir, aunque sea un poquito la vulnerabilidad del adulto mayor, siento que sí, o sea, siento que sí es viable y ha funcionado. Bueno, entonces regresando a los puntos de la ciudad amigable, sí tenemos varias ciudades amigables que sí cumplen con los requisitos desde el transporte, desde que deben de cumplir el espacio de la acera, el tamaño del ancho de las puertas, la atención prioritaria cuando van a bancos o a alguna institución pública. Es muy difícil, es muy costoso tener una ciudad amigable, no imposible, pero realmente es algo del futuro. En este momento tenemos la década del envejecimiento saludable y es lo que se apuesta bastante a tener ciudades amigables. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya se terminó mi tiempo. Muchas gracias, Isaí. Saludar a todos los que se han vinculado. Ya tenemos 29 personas en la sesión. Como les decíamos, pues hay una segunda parte de la sesión del día de hoy, que con la profesoria pensábamos en términos de la integración de nuestro semillero. Quiero presentarles aquí para que puedan activar su cámara. Bueno, pues primero antes quisiera saber si hay comentarios, preguntas para Isaí. Hola. Perdón. Adelante. Luz Divia. Isaí dice que ellos no están avanzados respecto a la atención al adulto mayor y tienen varias ciudades amigables. Pues yo no sé, yo desconozco que aquí en Colombia hayan ciudades amigables así para los adultos mayores. Es más, que ahorita con el cierre de varias EPS, se ha congestionado el servicio, entonces la accesibilidad y la oportunidad de los adultos mayores a los servicios de salud ha sido largo
y ya no uno llega temprano a una autorización de una orden médica o de una fórmula, las personas ya, los adultos mayores tienen que esperar su turno, ya no hay esa prioridad. Las embarazadas de pura cosa, porque la gente ve, ay, pobrecita, está embarazada, pero el adulto mayor, un señor a los 65, incluso 70, se ven muy duros, como dice uno acá, y las personas están volviendo eso, a no ser solidarias, a no tener esa sensibilidad al adulto mayor. Y no sé si la profe Lorena o alguna de las colegas sepa de que hay uno aquí en Colombia, una ciudad sí que tenga toda esa, que sea amigable al adulto mayor, por lo menos acá en Valledupar, en la costa, yo no conozco. Gracias. Sí, existen los centros vida y los centros particulares, ¿cierto? Que hay, pero así de ciudad amigable, no sé. María Desconozco. Clara. Sí, María Clara, creo que... sí. En María las Clara, ciudades ¿tienes está el Centro Vida y el subsidio al adulto mayor, que es 150.000 pesos que les dan cada mes. Exactamente. En Colombia tenemos 2 ciudades amigables con el adulto mayor. Bucaramanga es una ciudad amigable con el adulto mayor y Manizales es la segunda ciudad amigable con el adulto mayor. Pero hice la tarea en Manizales, pues no conozco, pero en realidad, ahora que Isaí me dice que él ha hecho el checklist y todo, no, pues cuando yo veía Manizales, yo decía que tiene Manizales, que es muy bonito, pero que tiene Manizales como amigable con el adulto mayor, y la verdad lo vi como una ciudad muy, muy normal, ¿cierto? Pero habría que ahondar más en eso. Pero solo son esas 2. Lo que sí tenemos es lo que dicen las compañeras, son muchos centros días y centros patrocinados gubernamentalmente en los que los adultos mayores tienen esos tipos de actividades. Muchísimas gracias. Voy a investigar sobre las ciudades. Sí, no siempre se debe de basar uno de lo bonito, sino mientras cumpla con todos los puntos de una ciudad amigable. Ajá. Sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora Lorena. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí pasamos al otro punto que teníamos, que es con Alexis Zambrano y Dayan Tatiana Méndez, integrantes del semillero Pronicep. Entonces, bienvenidos. Ya los pongo como coanfitriones por si hay algo que quieran compartirnos de presentación. Entonces, buenas tardes para todos. Entonces, como dijo la profesora, tanto Alexis como yo hacemos parte de lo que es el semillero de Cronicem aquí en la Universidad Nacional. Entonces, en la cronicápsula del día de hoy, lo que nosotros queremos presentarles a ustedes es como un trabajo que se ha empezado a desarrollar durante este semestre, que está relacionado con el tema que se trató el día de hoy y que pues una revisión sistemática de este tema. Entonces, realmente pues nuestro grupo está conformado por 4 personas. Sin embargo, el día de hoy quienes vamos a exponer somos Alexis y quienes habla Darly Méndez. No sé si ya sé la presentación. Dice que está cargando. Bueno, creo que voy a tratar de pronto, es que no sé. Bueno, Ahorita se estaba viendo, pero ahorita dice cargando. Ya. bueno, creo que me disculparán, tendré que presentarlo así. Mi computador está un poco lento. Entonces, digamos que como bien lo dijo la profe Lorena, entonces el tema que nosotros o la iniciativa de investigación que nosotros tenemos está muy relacionada al impacto social y emocional en el cuidador familiar del adulto mayor con demencia. Esta es pues una iniciativa de investigación que surge dentro del semillero de investigación de cuidado de enfermería al paciente crónico
dentro de un área temática mucho más grande, que es el cuidado de enfermería a la persona con demencia y su familia. Entonces, como aspectos generales, o digamos que para empezar desde lo macro y poder llegar a definir este tema, pues era importante empezar a conocer y ahondar más acerca de lo que es como tal la demencia. Pues aquí pues recordarnos que la demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, que va a afectar lo que es la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Y que esta pues va a ser causada por diferentes enfermedades y lesiones que van a afectar el cerebro de forma primaria o secundaria, como pues ya lo sabemos, lo que es la enfermedad del Alzheimer y los accidentes cerebrovasculares. Entonces, junto con eso, pues estamos hablando de la epidemiología. Actualmente, la demencia se considera como una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Actualmente afecta a aproximadamente unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% van a vivir en países de ingresos medios y bajos. Y se prevé que para el futuro este número de personas aumente para el 2030 con un número de 82 millones y para el 2050 con 152 millones. Lo que se sabe en cuanto, digamos, a la demencia es que a pesar de que se reconoce que es una enfermedad discapacitante y que al ser una enfermedad crónica no transmisible que está, digamos que está muy pareja con lo que es lo que son las demás enfermedades crónicas, pues podemos observar que no se le está dando la misma importancia que se le ha dado a otras enfermedades crónicas. Bueno, ahora buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Alexis. Espero que me estén escuchando bien. Básicamente, pues queremos profundizar sobre el por qué hablar de demencia. Entonces, demencia es importante actualmente porque encontramos en nuestras diferentes búsquedas para establecer este tema que el estigma, el rechazo, la exclusión propenden o facilitan que se generen diferentes problemas relacionados con violencia, tales como los que especificamos ahí, como el abuso físico, el abuso verbal, el abuso psicológico, el abuso sexual y también la explotación financiera, pues hacia los adultos mayores. Directamente relacionado con unos datos de la OMS, la demencia representa una alta carga social y económica para las familias de quienes padecen esta enfermedad y pues para los países en general. El 60% de esta carga se encuentra, como lo explicaba un poco también mi compañera hace un momento, en países de ingresos medianos y bajos. También encontramos dentro de esto que es importante hablarlo, porque se encuentran unas dificultades relacionadas tanto en el cuidador como en el profesional de la salud que atiende directamente a los adultos mayores con demencia. Y es que la demencia en sí tiene un efecto abrumador porque los diferentes comportamientos del adulto mayor con demencia acaban transformándose en una carga que es diaria para sus cuidadores, que produce en general agotamiento físico, agotamiento psicológico, y pues es por esto que digamos que entendemos o comprendimos nosotros al leer todo esto que es importante que se comprenda el porqué de estas conductas para poder que el adulto mayor se sienta seguro en su entorno familiar, que es habitualmente donde se ejerce el cuidado. Sigue, por favor. Asimismo, entonces, pues quisimos consultar todo con respecto a un marco normativo y este marco normativo va a ir en torno a ciertos puntos específicos. Entonces, por un lado está la normatividad. Darle, estoy viendo la diapositiva de la siguiente, no sé. Qué pena. Dale. Entonces, por un lado está la normatividad con un enfoque de protección de los derechos humanos de los adultos mayores acá en nuestro país. Entonces allí ven las diferentes leyes. Resalto principalmente la ley 1251-2008, que es
digamos que por la cual se dictan todas las normas para la protección, para la promoción y para la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores, y adicionar la Ley 1850 de 2007, que modifica o establece ciertas medidas en el adulto mayor, donde se modifica la ley anteriormente mencionada y se penaliza adicionalmente el maltrato intrafamiliar por abandono, y se dictan pues diferentes disposiciones relacionadas al adulto mayor. También normatividad con enfoque en salud mental relacionada a la ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de salud mental, y la resolución 518, que contiene la estrategia de rehabilitación basada en comunidad en salud mental. Por último, políticas públicas. Acá en Colombia tenemos la política colombiana de envejecimiento humano y vejez, que tiene una vigencia actual del 2015 al 2024, y que esta pues reconoce la responsabilidad del Estado colombiano para garantizar los deberes, los derechos y atender integralmente a los adultos mayores. Así que por... Listo, entonces, como hemos venido diciendo, esto ha sido como un proceso en cuanto al tema relacionado con el adulto mayor con demencia, en donde partiendo de conocer más acerca de la que es la demencia, cómo ha sido, digamos, aquí en Colombia, encontramos que dentro de la literatura podemos decir que este fenómeno se enmarca, digamos, como en tres poblaciones en donde encontramos lo que es el adulto mayor, con temas como lo que son la discapacidad, la dependencia, el estigma dentro del marco de los derechos humanos. También tenemos a los cuidadores relacionados con el tema de sobrecarga y esas consecuencias psicológicas, físicas, sociales y financieras que trae consigo cuidar a un familiar adulto mayor con demencia. Y asimismo, pues también involucramos a lo que son los profesionales de la salud y podríamos de pronto centrarnos hacia enfermería, como de pronto lo que es el desconocimiento de la patología y la atención en salud, que muchas veces esa atención que se brinda no es, por así decirlo, especializada y enfocada al adulto mayor. Listo, entonces, pues así pues nosotros determinamos un objetivo de esta revisión de literatura, y básicamente es que todo este interés de nosotros surge con el objetivo de aportar a las políticas de salud en Colombia, reconociendo que existen unas dificultades relacionadas a la enfermedad desde la sociedad, desde los profesionales de la salud y los cuidadores, encontradas a partir de una búsqueda inicial donde se identificó un fenómeno de interés que será tema central de la revisión de literatura. En este caso será el impacto social y emocional en el cuidador familiar del adulto mayor con demencia, cuyo objetivo en sí de la revisión será establecer el estado de la evidencia acerca del impacto social y emocional del cuidador familiar del adulto mayor con demencia. Listo. Y entonces, como conclusión, digamos que del proceso que llevamos hasta ahora en toda esta revisión de literatura, digamos que encontramos como metas u objetivos o retos hacia el futuro, es la creación de una línea de investigación en el semillero de CRONICEM, enfocada en el adulto mayor con demencia y de esa manera lograr una participación hacia el futuro en la creación y modificación de lo que son políticas públicas relacionadas con esta población. Y ya digamos a modo personal de nosotros como grupo, digamos que los retos y las dificultades que hemos tenido hasta el momento en la revisión de literatura, la idea de poder, digamos, partir de un tema tan grande como lo es el adulto mayor con demencia, el adulto mayor, después el adulto mayor con demencia, y así ir enfocándonos más y más en un tema que es, digamos, como esa carga social y emocional que tienen los cuidadores de adultos mayores con demencia. Y digamos que esos retos que de pronto podemos ir mirando en el desarrollo y en la revisión de esta literatura, que como les mostramos, pues esto es como solo el comienzo y esperamos más adelante poder mostrarles los resultados de lo que fue esta revisión. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Darly. Les presento un saludo muy especial a ustedes y también a los integrantes de nuestra red Cronifam. Eh, Les pido disculpas pues porque hoy tenía una actividad académica que justo se me cruzó con la reunión de la red, pero la profe Lorena como nuestra líder general estuvo acá dando inicio a la reunión de la red. mm, Decirles pues a los estudiantes del semillero y también a nuestros integrantes de los diferentes nodos que para nosotros es muy satisfactorio que un viernes 5 de la tarde estemos tantas personas conectadas alrededor de este tema de interés y alrededor de esta red. Creo que nuestra red y ese deseo que tenemos todos de aportarle al cuidado a la persona en situación de cronicidad y a su cuidador familiar es lo que nos hace estar acá y nos hace tener este deseo de investigar, de pasar la investigación también a la práctica, de mirar a ver cuáles son los desarrollos de punta en medio de la investigación. Entonces les agradecemos mucho por su presencia. También contarles que ustedes dirán, bueno, pero el semillero está aquí integrado. Hemos querido integrarlos porque creemos que estos espacios son los espacios donde se puede hacer la mentoría con los semilleros. Cada vez los estudiantes, cuando nosotros los estamos mentoreando, lo que estamos haciendo es como mostrándoles por dónde puede ser ese camino que ellos pueden empezar a recorrer y a transitar. Y por eso están acá, porque están en medio donde están las profesoras encontrándose y las investigadoras, las universidades, los nodos, para ver esto cómo es que se hace y cómo es que logramos llegar a estos puntos de desarrollo del conocimiento en enfermería con el impacto en que hemos llegado. Quiero aprovechar también para comentarles acerca de nuestro proyecto. En nuestra última reunión, el 25 de febrero, tuvimos un encuentro de la red Cronifam muy especial, muy nutrido. Hablamos de las teorías de situación específica. Tenemos este proyecto súper ambicioso, digo yo, de crear nuestro producto editorial. Y pues ustedes dirán, bueno, y nos provocaron ese día, ¿y cuáles son las noticias frente a este proyecto? Queremos contarles que precisamente estamos en el proceso de maduración de las estrategias que vamos a desarrollar para poder lograr esos capítulos. Nuevamente les reiteramos que todos los miembros de la red están totalmente invitados a publicar en este proyecto editorial que va a ser editado por la Universidad de La Sabana, que está liderado por la profesora Gloria Carvajal, la profesora Alejandra Fuentes, la profesora Lorena Chaparro y quien les habla, y que estamos convencidas que el conocimiento de enfermería lo construimos entre todos, y por eso en este libro va a haber un espacio para los estudiantes, porque consideramos que es importante colocar allí los pensamientos de los estudiantes. Entonces estamos haciendo un ejercicio con los estudiantes del semillero Cronicem para que empiecen a generar estos espacios, por lo menos desde la revisión de literatura. Sabemos que de allí se derivan algunas orientaciones para la práctica. No va a ser una teoría de situación específica, pues por supuesto que no, porque ya hace un mes evidenciamos que pues para construir una teoría de situación específica se requiere recorrer un caminito largo, pero sí creemos que la única manera en que nosotros podamos apropiar nuestro conocimiento, apropiar esa visión en los estudiantes de que debemos generarlo, debemos consumirlo, debemos usarlo, es ponerlos a hacerlo. Así como dice nuestro presidente de la Sigma, yo aprovecho y meto aquí a la Sigma, sean audaces, pues tenemos que ser audaces, atrevernos, y por eso los estudiantes están aquí. Aparte de eso, contarles que no les traemos algo formal hoy, pero queremos darles la noticia para también dejarles provocados. Yo creo que ya para la sesión que vamos a tener dentro de un mes les traeremos formalmente los resultados, pero queremos contarles que hemos terminado el proceso de derivación de concepto y de construcción de el instrumento de adopción del rol del cuidador en el uso de medicamentos. Obtuvimos un instrumento bellísimo de 20 ítems
con unas propiedades psicométricas fabulosas, muy útil para la práctica. Entonces queremos ponérselos a su disposición. Por supuesto, sabemos que hoy el protagonista era aquí el maestro Isaí con todos sus desarrollos desde la Universidad de Coahuila, Autónoma de Coahuila, y pues no queremos restar ese protagonismo. De verdad que para nosotros es de exaltar lo que todos los nodos de nuestra red hacen, pero nos parece importantísimo que salgamos un poco de la endogamia y conozcamos esas experiencias que tenemos también afuera y esos impactos que nuestra red tiene afuera. Entonces, para no restar el protagonismo al profe, vamos a contar esta experiencia en nuestra próxima reunión de manera muy sintética y para que ustedes conozcan la ficha técnica de este instrumento, que desde ya, pues quienes estén interesados en conocerlo, nosotros estamos totalmente abiertos a poder ceder sus derechos de uso para la investigación y, ¿por qué no?, para la práctica. Es importante también para la práctica, para la docencia incluso, porque sabemos que en nuestros procesos de formación de los estudiantes de pre y posgrado este tema del uso de medicamentos en la cronicidad es relevante. Entonces ya les contaremos, nosotros estamos muy contentas porque realmente la experiencia nos ha mostrado que lo que hemos propuesto desde el contexto, desde la investigación contextual, ¿cierto?, más que la importación de instrumentos, nos ha dado muy buen resultado y la estadística ha sido muy generosa con nosotros y prácticamente que ha validado eso que hemos postulado desde la teoría en el contexto de Colombia. Entonces, bueno, no sé, de pronto si alguien quiere hacer ya una intervención para cerrar esta reunión de la red. Pedirles además que estén muy pendientes de nuestro grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp y a los correos les enviamos la convocatoria para la recepción de escritos para nuestro boletín. Recuerden que nuestro boletín tiene una periodicidad semestral y que a través de estos medios les enviamos esta convocatoria. Nuestro boletín es abierto. Es para que quienes deseen cuenten allí sus experiencias. Y si ustedes se dan cuenta, hay una convocatoria en donde podemos poner allí escritos de opinión, escritos de experiencia exitosa, escritos de reflexión. Podemos poner allá nuestras experiencias con los estudiantes, quizás sus experiencias del semillero. Probablemente ustedes tengan algunos estudiantes que han hecho trabajo de grado en alguna de las áreas de cronicidad y listo, tal vez el trabajo no da para publicarlo en un journal indexado, pero nos da para publicarlo en un boletín. Y de todos estos desarrollos se produce tanto conocimiento que vale la pena ponerlo en el boletín. El boletín, como ustedes saben, es una publicación seriada que cuenta con su registro ISSN y que cuenta para el sistema de ciencia y tecnología como productos de circulación de conocimiento. Entonces están todos cordialmente invitados. Quizás si alguno o alguna no recibió la convocatoria para escritos, con toda confianza siéntanse con la tranquilidad de escribirnos. Particularmente, pues ustedes saben, ustedes tienen mi WhatsApp. Yo siempre les pido que me escriban por WhatsApp porque a veces ando ocupada y no alcanzo a contestar el teléfono. Aquí se los voy a poner nuevamente. Siéntanse con la tranquilidad de escribirnos y de acceder a todos estos recursos. Lo que nosotros queremos con nuestra red es que cada vez la cronicidad, la experiencia de la cronicidad sea más relevante y que el aporte desde enfermería para el cuidado de la persona en situación de cronicidad y su cuidador familiar sea escuchado y tenido en cuenta. Entonces, no sé, profes, voy a dejar de grabar quizás para que ya nos podamos despedir.